La oposición quiere aprobar una ley que viola la ley de administración financiera y que además puede llegar a cobrarse vidas. Este 10 de julio quieren aprobar una ley en el Senado que tiene como objetivo declarar emergencia nacional en discapacidad y poner en el ojo del huracán a Andis, la quinta caja más grande del Estado, a la que hasta ahora resulta que ningún político le dio visibilidad porque la usaban como caja negra. Antes de ir de lleno con esta ley, primero te cuento un poco en qué condición dejó el kirchnerismo a este organismo. Durante la gestión de Fernández, los empleados públicos de Andis no solo no trabajaban, sino que quemaban los fondos de este organismo en cosas absurdas como servicios de catering y de jockeys en su lugar de trabajo todos los días. Ni hablar del clientelismo que se hizo con discapacidad. En las oficinas de Andis encontraron diplomas, papelitos firmados que repartían en actos partidarios. Cualquiera que recibiera uno de estos podía recibir una pensión, tuviera o no discapacidad. Para poner esto en perspectiva, si se repartían 1000 de estos diplomas a razón de 300.000 pesos por pensión, con un solo acto en un solo mes, el gobierno anterior ya gastaba 300 millones de pesos. También nos encontramos que durante los últimos años de la gestión de Fernández, no solo hubo una excesiva emisión monetaria, sino de certificados únicos de discapacidad en un vergonzoso intento de comprar votos. Y estos ejemplos son solo la punta del iceberg. Tenemos el programa Incluir Salud, que se destinó a personas que fueran titulares de pensiones no contributivas que no tuvieran acceso a ningún tipo de cobertura médica. Es decir, que se había pensado exclusivamente para personas en situación de extrema vulnerabilidad. Sin embargo, durante la gestión de Fernández también hicieron clientelismo barato con este programa, incluyendo a gente que sí tenía recursos para cubrir sus necesidades y dejando afuera a quienes realmente lo necesitaban, llegando a haber incluso fallecidos como beneficiarios. Y para dejar en claro algo muy importante con lo que la oposición miente sin decoro, no es que ese dinero se recortó. Con la asunción de Javier Milei, Andis no hizo recortes presupuestarios, sino que los redirigió para que la gestión fuese más eficiente. Por ejemplo, el fondo Fonadis era utilizado inescrupulosamente por intendentes en coordinación con las autoridades de Andis como caja negra. Ese dinero se utilizaba para cosas absurdas como la compra de camionetas, mismo dinero que ahora se utiliza para apoyar emprendimientos laborales para personas con discapacidad. Lo que quiere decir que efectivamente ese fondo se cortó, solo que ahora el dinero sí se utiliza para brindar soporte a quienes realmente lo necesitan, cosa que al gobierno anterior no le importó ni en lo más mínimo, y los mismos que hoy quieren declarar emergencia en discapacidad son los que en su momento no implementaron ninguna política para este segmento de la población durante la gestión anterior. A fin de cuentas, recordemos que la oposición solo se abandera causas nobles si las pueden politizar. Lo hicieron con las universidades, con los jubilados y hace poco lo hicieron con los niños del Garrahan. Hoy su bandera son los discapacitados, con quienes de hecho fueron negligentes. El primer artículo de la ley dice que el objetivo sería adoptar medidas legislativas, ejecutivas y administrativas para asegurar derechos al nivel adecuado de vida, salud, educación, etc. Esta ley no contempla fomentar políticas para beneficiar a este segmento poblacional, no coloca a la persona con discapacidad en el lugar de un sujeto de derechos fomentando su vida autónoma, sino que lo coloca en un lugar de asistencialismo, ya que pretenden que el Estado desembolse fondos para alrededor de 945.000 nuevos beneficiarios de pensiones no contributivas, suponiendo un impacto fiscal del 0,4% del PBI y siguiendo la doctrina kirchnerista de otorgar beneficios a personas que no necesariamente tienen discapacidad, con el único fin de romper el superávit fiscal y que nos coma la inflación. Esto es muy grave y supondría el quiebre del superávit fiscal del programa Incluir Salud, que hoy por hoy es 100% funcional y que sostiene al sector más vulnerable, sino que además se estarían llevando puestas las obras sociales. Y es que las obras sociales no gastan de su bolsillo para lo que es discapacidad. Existe lo que se llama Fondo Solidario, que está constituido por los aportes de todas las obras sociales mes a mes. Este fondo es el que atiende distintas cuestiones como la cobertura de medicamentos, tratamientos y demás. Hoy discapacidad
discapacidad se lleva aproximadamente un 80% de ese fondo, lo que quiere decir que si esta ley es aprobada, los valores se incrementarían hasta superar el 100%. Esto significa que a excepción de las obras sociales grandes, el resto quebraría, o sea, digamos, la mayoría, afectando así tanto a los que tienen discapacidad como a los que no. Hay personas que requieren medicación que vale más de 80 millones de pesos. ¿Qué va a pasar con esa gente si se aprueba esta ley? Un dato no menor es que este proyecto de ley fue denunciado por el fiscal Carlos Stornelli ante la Comisión de Delitos de Acción Pública porque resulta que este proyecto fue promovido por el diputado nacional Eduardo Valdés como vicepresidente segundo de la Comisión Bicameral de Discapacidad. Él fue uno de los firmantes del dictamen de mayoría y apoyó fuertemente esta iniciativa. ¿Por qué? En la denuncia, el fiscal indica que Valdés sería o habría formado parte del directorio de la Fundación Infancia, que es una prestadora vinculada al sector. Y resulta ser que este proyecto de ley no fue creado a medida de las personas con discapacidad, sino a medida de los prestadores, lo que implica que con la sanción de esta ley, el susodicho recibiría beneficios. Si esta ley se aprueba, no solo significa el colapso de las obras sociales, del superávit fiscal y de los discapacitados, sino que de ser vetada por Javier Milei, es evidente que los medios, lejos de reconocer las implicancias destructivas de esta ley, iniciarían otra campaña de descrédito en contra del presidente, tal y como lo hicieron con anteriores vetos ante iniciativas que también comprometían el superávit fiscal. Qué casualidad que quieran sancionar esta ley en año electoral y que quieran declarar emergencia en discapacidad solo hasta el 31 de diciembre del 2027, o sea, hasta el fin del primer mandato de Javier Milei. Quieren declarar emergencia en discapacidad justo durante el periodo equivalente al primer mandato de Javier Milei y pese a que sus reformas están recuperando la economía. ¡Qué conveniente!